Muy buenas tardes a todos. Gracias por llegar aquí con nosotros. Mi nombre es Lupe Díaz y yo soy una especialista de fin de vida que ha trabajado en varios estados aquí en Estados Unidos y también soy un especialista de lo que se llama una death doula, que los gringos es un término un poco más moderno, ¿verdad? Para todos nosotros. Entonces, hoy vamos a estar hablando de la atención médica o la directiva anticipada, o mucha gente también lo conoce como su testamento. El testamento, como lo conocemos, es un poco diferente, pero esta directiva va a tener, es como unos documentos que se juntan y juntos hacen esa directiva y juntos son lo que es el testamento. Vamos a seguir a la próxima página. Ok. Entonces, ¿qué es una instrucción anticipada? Como les dije, es como un testamento, es como la directiva anticipada, pero lo que es la forma en que registramos el tipo de atención médica que deseamos o que no deseamos recibir cuando no podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Entonces, si Dios no lo quiera, nos pase algo, que estemos en un accidente, que caigamos en una coma, que estemos tan enfermos que no podemos tomar esas decisiones, este documento va a ser el documento que describe lo que queremos, lo que no queremos y qué es lo que nos importa de nuestro estilo de vida. Seguimos. Ok, perfecto. Es posible que necesite este tipo de documentación en caso de que pierda la capacidad de hablar, se encuentre inconsciente o esté muy enfermo o herido. Como les dije, Dios no lo quiera, pero estas situaciones pasan muy seguidos. Y es importante realizar esta planificación lo antes posible, porque lo último que queremos nosotros es que estemos discapacitados de una manera y que nuestros seres queridos tengan que tomar las decisiones sin realmente haber pensado qué es lo que nos importa o cuáles son las cosas que queremos ver nosotros de la calidad de vida que queramos tener a estas alturas. Podemos seguir. ¿Cuáles son mis opciones? Entonces, yo siempre cuando les estoy explicando este documento a mis clientes, les explico que hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y la más importante es la calidad de vida que usted quiere tener en esos momentos, o si usted quiere la resucitación o cosas así, ¿verdad? Entonces, las cuestiones que son más comunes es: deseo que alguien me ayude a comer, que alguien me ayude a bañar o usar el baño, qué tipo de medicamentos quiero tomar, am, deseo recibir la respiración asistida, y quiero ser resucitado. Todas estas son cuestiones que para cada individuo va a ser diferente. Tenemos opciones y opiniones distintas. Entonces, por eso es tan importante saber, porque hay una variedad de las opciones que podemos tomar en estos momentos. Podemos seguir. Ok. Y aquí están unos consejos para decidir qué atención desea recibir al final de la vida. Como les dije, cada persona tiene sus propios estándares sobre lo que es aceptable. Al momento de tomar decisiones, tenga en cuenta sus propias expectativas. Entonces, como les dijimos otra vez, todo depende de lo que usted quiere ver y de lo que usted quiere vivir o no vivir. No hay, no hay solo un rumbo que sea el correcto. Tenemos todos nuestras opciones y lo que queremos ver en la vida. Podemos seguir.
Algunas personas tienen en cuenta los siguientes parámetros. No quieren sentir dolor, quieren estar despiertos y alertos, no quieren recibir tratamientos agresivos, de vez en cuando quieren explorar formas de atención médica que son experimentales o muy nuevas, quieren ser capaces de alimentarse por sí mismos y quieren tener tiempo suficiente para despedirse de sus seres queridos. Entonces, estas cosas van a ser pues esto va a indicar lo que usted quiere ver, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, una persona está muy enfermo, pero tiene su familia en otros estados y quieren que lleguen acá a despedirse de ellos, uno puede decidir que quiere recibir la asistencia para respirar, ¿verdad? O si una persona realmente no siente que está lista, si le pasa algo por una enfermedad muy grave y capaz de que le dé un paro cardíaco, pueden ser resucitados para que puedan seguir recibiendo esos tratamientos que le van a ayudar. Podemos seguir. Ya sabemos que esto da un poco de miedo y que es algo que no nos gusta pensar, ¿verdad? Pero necesitamos saberlo y necesitamos saber quiénes son las personas que deseamos tener a nuestros lados y dónde quiere recibir atención médica, ¿verdad? Si quiere los hermanos, si quiere los primos, si quiere los abuelos, los papás o las personas que quizás no quieran. Este documento ahí puede escribir específicamente quién quiere ver y quién no quiere ver, quién puede tomar las decisiones y quién no puede tomar, y a dónde quiere que reciba esa atención médica. Si usted se quiere ver en un hospital en específico, puede ponerlo en este documento. Podemos seguir. Ok. Y otras cosas que pensar es qué son las cosas que generan felicidad. Eso puede ayudarte a determinar el tipo de atención que le permita, por ejemplo, seguir comiendo helado, bailando con los nietos ahí, saliendo a tomar sus tragos, lo que sea. Teniendo estos documentos podemos enfocarnos menos en el duelo y menos en esas decisiones de última hora y podemos enfocarnos en las cosas que nos dan vida, que nos dan felicidad y que nos llenan de ánimo para poder estar aquí lo más que podemos. Podemos seguir. Ok. Ahora, como les expliqué antes, este documento puede, usted puede nombrar la persona que quiere que tome esas decisiones. ¿Quiénes son las personas por ley que pueden tomar las decisiones si no tiene un agente? Ok, la persona puede ser un guardián apuntado por el Estado o el agente que usted ha nombrado en este documento. Puede ser su pareja, pueden ser sus hijos mayores, sus padres. Después de eso siguen los hermanos mayores o menores, perdón. Pueden luego seguir los nietos y luego de ahí son perdón, pues ya va pasando de familia en familia, ¿verdad? Hasta llegar a los tíos, abuelos, el primo, siempre van a seguir el rumbo de familia hasta llegar a una persona que es cercana a usted, que caiga dentro de sus parámetros para poder tomar estas decisiones, ¿verdad? Entonces, para no pasar tanta bola, es más importante nombrar a la persona que usted quiera que tome esas decisiones, que ya tuvo esa conversación y que quiera tomar esas decisiones por usted. Podemos seguir. Just a quick note, I'll go ahead and edit the video so that the captioning on the image is in Spanish. I'm sorry, I forgot to do that. Oh, you're good. Thank you. Okay. Ahora, a lo siguiente, ¿qué es un poder notarial? Entonces, esto se conoce en inglés como un Power of Attorney, un POA. Se trata de una persona a la que designamos para que tome las decisiones en nuestro nombre. Este va a ser su agente de este poder. A seguirle. Ok. ¿Quiénes pueden obtener el poder notarial? Cualquier persona adulta. No es necesario que la persona designada sea una persona en su familia. Puede ser la persona que usted quiera, que ellos también te den esa
como que esa confianza de que ellos van a tomar las decisiones para usted. Lo mejor es elegir a alguien en quien puede confiar, alguien que esté a su lado y que sea capaz de lidiar con las posibles presiones que pueden surgir en caso de tener que tomar decisiones diferentes. Ninguno de nosotros, ninguna muerte, ninguna vida está garantizada que todo va a salir bien, que tenemos los papeleos, no problem, ¿verdad? Eso no nos pasa. Entonces, en caso de que pase algo diferente, que tenga que tomar decisiones diferentes, es muy importante que esta persona que sea su agente tenga la capacidad de poder tomar las decisiones en momentos de presión. Podemos seguir. Ok, ¿qué ocurre si no declaro a mi voluntad? La mayoría de las personas no lo hacen en Estados Unidos y eso les dificulta las cosas a sus familiares. Entonces, en vez de tener a una persona que ya está designado por ley, luego ya empiezan los peleas por los terrenos y por las joyas y que mi abuelo no quería esto, mi mamá no quería lo otro, no estoy lista para dejarla ir, quiero que viva aunque esté en sus máquinas. Así pasan las cosas, ¿verdad? Y no tenemos que vivir esa realidad. Sabemos que es importante dejar a un registro del tipo de decisiones que deseamos recibir. Sin embargo, pensar en eso no nos causa mucho temor, ¿verdad? Actualmente tener esas conversaciones nos hace sentir con mucho miedo y tenemos esa como superstición latina en muchos lugares que hablar de la muerte la va a llamar. Y eso no es verdad. Es más importante estar preparados y poder tomar decisiones antes de que los momentos graves nos pasen. Podemos seguir. ¿Sabía usted que alrededor del 70% de las personas desean recibir atención médica en su hogar y morir en su propia cama? Aquí en los Estados Unidos es muy común que ya cuando uno esté enfermo, que uno ya esté más anciano, que se vayan a los hospitales o a los retirement homes para que mueran allá. Pero no es lo que pasa. Aunque queremos morirnos en nuestras casas, no pasa. Alrededor del 70% de las personas fallecerán en un entorno institucional, como un hospital, como los otros lugares, aunque nosotros queramos morirnos en nuestras casas. ¿Y por qué? Porque no tenemos la información necesaria para saber que podemos tomar decisiones en contra de esto, para tomar las decisiones que nos agraden y que se alineen con lo que queremos nosotros. Podemos seguir. ¿De qué forma expreso mi voluntad? En ocasiones, la declaración de nuestra voluntad se conoce como el testamento de vida. Como ya les expliqué antes, ¿verdad? El testamento, el poder, todo eso se va a encontrar dentro de estos documentos. Estos son algunos de los formularios que puede completar con este fin. Un poder notarial duradero, una instrucción anticipada sobre la atención médica, un formulario de orden médica para tratamiento de soporte vital. En inglés se llama el Physician Order for Life Sustaining Treatment o el POST. Todos estos documentos, en fin, van a ser los documentos que hacen el poder, ¿verdad? De atención médica, de lo que queremos que pase con nuestros cuerpos, y también quién puede tomar las decisiones. Esos documentos están ahí todos metidos juntos para hacer este paquete grande. Podemos seguir. Ok. ¿Qué formulario necesito? Poder notarial duradero. Se trata de una persona autorizada o apoderada que tomará las decisiones sobre su atención médica. Instrucciones sobre la atención médica. Se trata de un documento que brinda detalles sobre el tipo de atención médica que quiere usted recibir o que no desea recibir. Y el POST es un formulario que aclara qué tipo de atención médica de emergencia autorizó. Estas son, si les olvida todo lo demás, está bien, pero que se mantengan con esto. Estos tres documentos van a ser los más importantes que usted va a necesitar. Podemos seguir.
Ok. Esos formularios, gracias a Dios, están disponibles en línea gratis, completamente gratis. Am, Aquí hay unas organizaciones que tienen estos documentos, pero también People's Memorial Association tiene una página en internet que tiene esos documentos ahí todos juntados y también van a estar disponibles en español para que no se preocupen. Ahí todos los va a tener juntos. Y si usted quiere hablar a People's Memorial con Mateo, con Beverly, ahí van a ver que les van a mandar todos los detalles y todas las instrucciones bien claritas para que usted pueda llenar estos documentos. Podemos seguir. Ok. People's Memorial lo alienta a que piense en lo que usted quiera y que hable sobre sus deseos al final de la vida con sus seres queridos. Y por favor, pónganlo por escrito. Ya sabemos que esas conversaciones, como dijimos, son muy difíciles, lo sabemos. Y quizás escribirlo, uno se siente que, ay, pues ya estoy ahí enfrentando a mi muerte, ¿verdad? Pero se los aseguro que escribirlos y tener esas conversaciones nos da más libertad de poder vivir una vida al 100 sin tener que preocuparnos por el duelo, por las cuestiones al final. Si todo lo juntamos y los arreglamos de una vez, mañana podemos disfrutar de todo al 100%. Podemos seguir. Y bueno, aquí se lo paso a mi compañera Beverly para que termine con la presentación. Beverly, if you want to finish us off. Yeah, so I was thinking that for the end of this, since we don't have folks here, maybe you could answer some really common questions that we get from folks, and then I would just like change the visual to like have the text of the question if you'd like. Sure. Okay. So the first question is, what if the person I want to be my power of attorney is outside of the country? Ok, perfecto. Entonces, la primera pregunta que es muy común es que, ¿qué pasa cuando la persona que quiero designar con el poder notarial no está en el país? Eso está completamente bien. Lo importante es que usted lo tenga en esos documentos y el Estado, por ley, va a tener que buscar a esa persona para que tomen esas decisiones. Por ley, aunque estén fuera del país, no es que van a ignorar a sus deseos. No se tienen que preocupar por eso. Con que tengan los números de contacto y todo y está ahí, está bien. So the next question that's really common is, what if I don't know what to choose or how to choose? I want to steer you towards like suggesting a values letter. So like if people are like freaked out by making choices about ventilation, they could like write down like broadly what their values are, and then that can help guide their family, but of course wouldn't be legally binding. Sure. Ok, la otra pregunta que es muy común que nos llega es que, ¿qué pasa si de verdad no puedo yo escribir lo que quiero en términos muy claros? Que tengo una idea de lo que quiero, pero no se me facilita poder escribirlo. Está bien completamente. Lo que puede hacer usted en vez es que algo en inglés que se llama un values letter. En español lo que significa es una carta explicando las cosas que les importa a usted, sus valores y quizás hasta su religión, para que nosotros sepamos qué es lo que es más importante y podemos usar eso como una guía cuando estamos navegando todo esto de la fin de vida para usted. Thank you. Okay, what about like once I complete my paperwork, where do I keep it? Like, where should these documents go? Ok. La otra pregunta y una de las preguntas más importantes es que después de llenar todos esos papeles y después de ya juntarlos todos, ¿a dónde los pongo? ¿A quién se los doy? Muy buena pregunta. Estos documentos se pueden quedar en su casa, en un lugar a donde todos sepan que estén. También le puede dar una copia a la persona que designó con el poder notarial y también se le puede dar una copia a su doctor, a su primary care physician, para que ellos también tengan esto en sus records por si Dios no lo quiera, pase algo. Y alguien que esté pues en las instituciones médicas tengan esta información.
Okay. And then, you know, when it's time to make changes, if my wishes change or something, how can I update these documents? You know, can I just like write in the margins or do I need to fill them out completely again? Ok. La otra pregunta que también nos toca es que si cambia algo de mi opinión, ¿cómo voy a cambiar esos documentos? ¿Los tengo que llenar de nuevo completamente o qué pasa? ¿O solo los puedo llenar una vez y ya? Yo, y yo siempre les digo a mis clientes, y es algo que no saben muchas personas, pero es importante revisar estos documentos cada cuando. Y no necesariamente una vez al año, pero una vez cada 2, 3, 5 años y reescribirlos de nuevo, porque la vida cambia y las cosas pueden, sus opiniones y sus valores, todo puede cambiar. Y la persona que uno apunta como su poder también puede cambiar. Es totalmente esperado en la vida que los cambios van a pasar. Entonces, uno puede llenar los documentos de nuevo, uno debe hacerlo muy seguido y ya que tenga una copia primaria, está bien poder agregar una carta que dice, oiga, estos son los cambios que quiero hacer, aquí está la fecha y aquí está mi firma. Todo eso está bien. Con que tenga algo escrito, está bien. Awesome. Then I was thinking, since you mentioned, you know, that people can get these documents in Spanish, if you would also clarify, like, if there's anything people should be concerned about documenting their wishes in Spanish for institutions and providers that are predominantly English speaking. So if you could suggest, you know, having an attached copy that has been translated into English just for the security of their wishes and maybe clarifying a family, that kind of thing. Sure. Ok, so como les dije, People's Memorial Association va a tener los documentos disponibles en español, pero también quiero agregar, compañeros, que muchas de las instituciones americanas no van a hablar español. Entonces, es muy importante tener una copia de esos documentos disponibles en inglés también. Los puede agregar con los documentos. Am, los agentes acá en People's Memorial les pueden ayudar a buscar recursos para traducir todo, pero es muy importante tenerlos ahí en los dos idiomas. Thank you. And then the Mm. last two are super broad. So this one, would you speak to maybe any mistakes that you see people commonly make in planning and documenting their wishes, like things they forget or they get wrong that you wish that, you know, you could tell people, hey, don't do that again. Sure. So, una de las cosas que veo yo que es muy común es que la gente, como les dije, no tenga una copia de sus documentos en inglés. Luego se nos complica mucho para poder llenarlos y no hay ninguna persona en su familia que hable inglés o que pueda ser la persona que dice, oiga, no, por favor, mi papá, mi abuelo, quién sabe, quiso esto, queremos respetar eso. Es muy difícil, pero es necesario. También una de las otras cosas que veo es que la gente se le olvida poner, am, no es que se le olvida necesariamente, creo, pero es muy difícil poner am, cuestiones financieras, ¿verdad? Ya sé que tenemos otras presentaciones que explica específicamente sobre las cuestiones de finanzas, pero no debemos esperar hasta el último momento para pensar de eso. ¿Quién va a pagar por esto? ¿A dónde están los documentos de banco y todo eso? ¿A dónde están los documentos legales? Queremos tener todo eso junto en un lugar a donde sea más conveniente que nuestros familiares o nuestros agentes puedan encontrarlos para poder am, seguir con nuestros deseos. And then maybe anything that would surprise someone, since, of course, many of the folks that we've already spoken with, you know, moved to the US more recently. And, you know, we've talked quite a bit about there's some pretty big institutional differences across barriers. So maybe something that sticks out to you that would be pretty surprising to someone that didn't grow up here about this process. Am, ok, ya. Am, una de las cosas que también les quiero comentar, compañeros, es que en Estados Unidos es un país lleno de papeleo y de proceso.
Entonces, sin tener estos papeles, sin seguir el proceso, se va a tardar mucho, mucho tiempo. El proceso de morirse es uno que en Estados Unidos por normal puede tomar más de un año de que termine todo, del momento de que una persona se muera hasta que termine todo el proceso es como un año y puede ser más si no tenemos estos documentos listos. Ya sabemos que para nosotros en muchos países es una cuestión íntimamente personal y que no involucramos al gobierno ni nada de eso, pero aquí todo tiene que estar escrito y tiene que estar notado. Entonces, por favor, no queremos que se encuentren en ninguna situación de que se sientan muy nerviosos por el gobierno. Por eso queremos ayudarles con estos documentos para que puedan enfocarse en su proceso de duelo y menos en el proceso legal. Thank you. I think that the last thing I would love is if maybe we can close on something, kind of empowering. You started alluding to it there, like, um, a lot of people are kind of scared of this process because it, like you said, like summons death or it freaks us out. But like the reality is, this is a way that we can protect our joy and like define our own quality of life outside of American healthcare institutions. Like this is a way to like fully use your rights that you're entitled to. Like, would you just say a little bit of something like that so we can close on kind of an empowering note? Sure. Thank you. Am, pues les doy las gracias, compañeros, por haber estado aquí con nosotros, haber estado aquí con nosotros y honestamente, voy a ser completamente honestos con ustedes. Estos temas son muy difíciles, lo sabemos. Estando fuera de nuestros países de origen, estando quizás sin familia, no es algo que nos gusta pensar, ¿verdad? Y no nos gusta pensar en la muerte y qué vamos a hacer y nuestros seres queridos y todo eso, ¿verdad? Pero les, les doy esta invitación de llenar esos papeles y tener esas conversaciones son maneras que podemos proteger nuestros seres queridos y es una manera en que podemos tomar nuestros derechos en nuestras manos. Estos derechos son garantizados a todos con que sean ciudadanos o no, no importa su estatus legal. Estos derechos son garantizados por ley a cualquier persona que esté en Estados Unidos, a cualquier persona que se muera en Estados Unidos. Entonces, para tomar su poder y no necesariamente estar a la piedad de las instituciones médicas, podemos tomar estas decisiones y podemos hacer lo necesario para que nosotros tengamos una vida y una muerte saludable, bonita y llena de amor. Perfect. Awesome. All right, I'm going to go ahead and stop the recording.